¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, filosofía para entender el presente. Galileo Galilei. Como es un tema tan amplio, vamos a usar aquí la metodología habitual aquí del canal del Tesoro de la Isla, que es leer una frase, en este caso de Galileo, y tratar de comentarla. La naturaleza, dice él, es un libro escrito por Dios, en lenguaje matemático, cuyos caracteres son triángulos, círculos y figuras geométricas. Y bien, en primer lugar, lo que interesa a Galileo y a todas las figuras de la revolución científica es la naturaleza. El futuro del hombre está en el conocimiento y en el dominio de la naturaleza. Estas personas ya no se interesan por discusiones teológicas, porque ha pasado la reforma protestante como un tsunami sobre Europa 100 años atrás, derramamiento de sangre, guerras religiosas, y no quedó en nada. Quedó la situación religiosa en Europa en un compromiso político, es decir, el rey, el reino, tendrá una religión propia, en fin, y los ciudadanos, los súbditos, deberán o conformarse o irse a otro lugar, ¿no? Protestantes y católicos, para Galileo, como para la gente de su tiempo, digo, lo que le resulta atractivo, un poco como ventana o acceso a la verdad, no es la teología, sino la naturaleza, es el tiempo de la naturaleza. La naturaleza, dice en la frase, es un libro. Es decir, no es algo que está ahí simplemente, sino es algo que podemos leer. La imagen del libro aplicada a la naturaleza pertenece a la tradición. La encontramos en San Agustín, la encontramos en San Máximo el Confesor, la encontramos también, quizás no literalmente, pero en el sentido en Santo Tomás de Aquino, la encontramos en San Pablo. Y sin embargo aquí el término libro se pone como en oposición a otro libro que es la Biblia. Porque la naturaleza no es un libro, es el libro. Es el libro que ha sido escrito inmediatamente por Dios. Y en este sentido es superior a la Biblia. Porque la Biblia ha sido escrita por Dios o inspirada por Dios mediante personas concretas. Esas personas concretas tienen una percepción del mundo habitual, ordinaria, intuitiva. Y por eso la Biblia tiene errores. Errores no de carácter teológico, sino científico. Galileo acepta que la Biblia no tiene por qué ser un libro científico. Y sin embargo, del lado opuesto, ¿no?, la tradición aristotélica, bíblica de la Iglesia saca de la Biblia no solamente verdades de carácter religioso, sino físicas. Como que los teólogos no llegan a discernir dónde termina la teología y dónde empieza la ciencia. Quizá nadie en aquella época estaba en condiciones de discernirlo. El mismo Galileo dice que la naturaleza es un libro escrito por Dios. De modo que en la definición de naturaleza aparece Dios. Se llama esto filosofía natural, que es también teología. Teología, ciencia,
todavía no están definidas las fronteras. Entonces, en la Sagrada Escritura encontramos como referencias al mundo físico. Por ejemplo, que el sol sale o el sol se detiene por un milagro de Dios, etc., ¿no? En fin, porque en forma intuitiva el hombre ordinario ve, como todos nosotros vemos, que el sol sale y se pone, y así, etcétera, ¿no? No discerniendo lo que es propiamente religioso de lo que son elementos de la física de su tiempo, de aquel tiempo, ¿no? Cuando Moisés escribió, redactó el libro del Génesis. La Iglesia misma es, en este sentido, víctima de esta confusión. Y cuando el Papa Urbano VIII hace apresar, procesar y condena a Galileo, está manifestando también su ignorancia en este sentido. Y esto es muy importante porque la Iglesia tiene que ser humilde, como lo fue de hecho, ya que el Papa Juan Pablo II, en los años 80 y finalmente en el 92, luego de muchos años de estudio por parte de una comisión científico-teológica, rehabilitó a Galileo y pidió perdón, ¿no? La Iglesia no solamente debe enseñar la humildad, sino ser ella misma humilde y pedir perdón, ¿no? Porque el caso de Galileo, más allá de que es un caso histórico, se transformó en un símbolo, en un mito de la oposición irreductible para algunos entre ciencia y fe, entre el principio científico y el principio religioso, y que no es fecunda esta oposición ni para el principio científico, ni para la vida científica, ni para la religiosa, ¿no? Ni para el mundo. Bien, entonces Galileo dice, volvamos a la frase, la naturaleza es un libro, y es un libro escrito inmediatamente por Dios, y en este sentido, piensa él, es mejor que la Biblia. Obviamente un cristiano no puede estar de acuerdo, porque la Biblia, aunque haya sido escrita mediante personas, ¿no? Mediante los evangelistas, Moisés, etc., manifiesta, revela cosas sobrenaturales, que están sobre la naturaleza. Por eso, más allá de que haya sido una revelación mediata, no inmediata, sin embargo, por razón de su contenido, la Biblia está muy sobre la naturaleza. Nos revela el misterio de Dios y la vocación del hombre, el fin de todas las cosas. Nos revela el amor de Dios, la paternidad de Dios, ¿no? Por eso rechazar a la Biblia porque no es un libro científico o porque fue escrita mediante otras personas es un acto al menos de ignorancia, pero ciertamente de altanería, ¿no? Como que ya no necesitamos de la Biblia, es suficiente el libro de la naturaleza. Esto no lo dice Galileo, creo que tampoco lo piensa, pero en este sentido va su razonamiento. El conflicto entre Galileo y la Iglesia se debió, no por solamente una razón, pero la razón principal es, porque hubo razones hasta de carácter, digamos, personales, porque cuando Galileo escribe y publica en 1632 diálogo acerca de los dos grandes sistemas del mundo, del universo, ¿no? El tolemaico y el copernicano, lo escribe en forma de diálogo. Y uno de los personajes del diálogo, un tal Simplicio, es el que sostiene la teoría aristotélica ptolemaica, o sea, geocéntrica. Para Aristóteles y para Ptolomeo, el centro es la Tierra, el centro del universo. Ellos creen que la Tierra está inmóvil y todos los planetas, incluido el Sol, giran
alrededor de ella. Pero también creen que hay dos mundos distintos, que es el terrenal y el celestial. El terrenal es corruptible, es esto que nos rodea. El celestial, en cambio, está formado por esferas perfectas, que tienen un movimiento distinto. El movimiento en la tierra es vertical, el movimiento del cielo es circular, ¿no? Entonces Galileo, siguiendo a Copérnico, Copérnico es un sacerdote polaco, que 100 años antes de Galileo dice que no, que el centro del sistema solar es el Sol. Y lo prohíben a Copérnico. Y aquí la Iglesia, es decir, la autoridad eclesiástica manifiesta como dos grandes errores, ¿no? En primer lugar, el error de no reconocer los límites de su propia autoridad. O sea, Jesús le dio autoridad a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles en materia de interpretación del Evangelio, ¿no? De la doctrina sagrada, de acuerdo a la tradición, etc. En fin, al menos ese es el pensamiento católico, no protestante. Pero en otras materias no, es decir, otras materias son autónomas. Es decir, la Iglesia no tiene autoridad en lo científico. Y este es un tema científico. Y sin embargo, para algunos cristianos, este no es un tema científico, sino teológico. ¿Por qué? Y porque lo afirma la Biblia. Lo que pasa es que entienden la Biblia en forma literal. Y este es un error. Porque no todas las afirmaciones de la Biblia hay que entenderlas en un sentido literal y mucho menos en un sentido bíblico. También nosotros decimos que el sol sale, porque lo vemos salir, pero no es una afirmación científica, porque la ciencia es antiintuitiva. La ciencia va en contra de la intuición, y esto Galileo lo hace notar. Por eso a Galileo lo llaman con razón el padre de la ciencia moderna, porque él no solamente observa, sino que experimenta, que es distinto. Y el experimento es como poner a la naturaleza en una mesa de trabajo, ¿no? Como en un taller mecánico donde hay una morsa, y en fin, y entonces el científico la estira, la prueba, le pega, la calienta, la enfría, la dilata, la contrae. Utiliza herramientas para observarla en diversas condiciones para ver cómo actúa. O sea, la tiene que poner a prueba a la naturaleza y no solamente observarla. Los naturalistas de la antigüedad eran grandes observadores, también Aristóteles, pero no hacían experimentos, no se había desarrollado esto de experimentar. Y cuando uno experimenta, entonces es ahí cuando la naturaleza responde, no cuando la observa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ley de inercia. La ley de inercia, ¿no? Dice que un movimiento, un cuerpo se mueve infinitamente en forma rectilínea y constante, uniforme, ¿no? Pero bueno, en el mundo real nuestro, en el mundo humano, observamos que los cuerpos, los proyectiles o, no sé, las flechas, caen, ¿no? ¿Y por qué caen? Y por la resistencia del aire o de alguna otra materia que frena eso, ¿no? Pero bueno, la ley de inercia, que es una ley verdadera, pensada por Galileo, pero formulada por Newton, ¿no? Solamente se puede experimentar en condiciones de vacío físico, ¿no? Y entonces la intuición nuestra ordinaria va en contra de la ley de inercia. De modo que aquí es importante, porque esto va a traer muchas consecuencias en el futuro, cómo se percibe la naturaleza por el hombre común, por usted o yo, y cómo la entiende el científico. El científico es el que entiende la verdad. De modo que el científico empieza a ser, de algún modo, un nuevo sacerdote. Es él,
no ya el que interpreta la Biblia como el sacerdote católico, el cura, o aún el pastor protestante, sino es el que interpreta la naturaleza, que conoce lo que los demás no conocen porque es el que posee el método científico. O sea, para conocer este libro, para leer este libro, se requiere un método, que es un método a su vez experimental y deductivo, ¿no? Analítico y sintético. Y esto está en los libros de Galileo, ¿no? O sea, él no tiene un libro llamado El método científico, pero en sus libros, en su diálogo acerca de los dos grandes sistemas, él aplica el método. Entonces la gente que lee este libro descubre un mundo nuevo, porque se trata de una nueva aproximación a la naturaleza, que era un libro cerrado y ahora es un libro abierto, gracias al método. Este es un gran mérito de Galileo, ¿no? Que fue un hombre que no solamente se dedicó a hacer cálculos matemáticos, sino que él, sabiendo que existe en los Países Bajos una cosa que ahora llamamos telescopio, y que se usaba para la guerra, ¿no? Para ver el campamento del enemigo, o para la navegación, para ver el horizonte, o los barcos, o los faros, o qué sé yo. Entonces Galileo estudia el telescopio, fabrica su propio telescopio y lo orienta hacia las estrellas, hacia el cielo, ¿no? Este es el gesto tan lindo que muchas veces está en las representaciones de Galileo, ¿no? Con el telescopio mirando al cielo. Es algo muy hermoso, ¿no? Muy hermoso también desde lo simbólico, como un instrumento de guerra o para la guerra se puede usar para la ciencia, ¿no? Entonces Galileo descubre que Aristóteles no tenía razón. Ahora, decir que Aristóteles no tenía razón, no se puede ir en contra de Aristóteles. Como si Aristóteles fuese un santo padre, y no es un santo padre. Como si fuese un evangelista, y no es un evangelista. Es Aristóteles. Sí, tiene una enorme autoridad, pero no en la filosofía natural, sino en la metafísica y en otras ramas de la filosofía, no en la filosofía natural. Entonces la autoridad de Aristóteles, que se consideraba universal, Galileo la pone en duda, ¿no? Pero pone en duda también el pensamiento de la teología. ¿Por qué? Y porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora bien, siendo el hombre el único ser, imagen y semejanza de Dios, obviamente la casa del hombre, es decir, este planeta, tiene que estar en el centro físico. Hoy nos resulta esto absurdo, pero en aquella época no. Se trata de un argumento teológico, es decir, mejor dicho, de un principio teológico, el hombre es imagen y semejanza de Dios, y una conclusión de carácter físico. Es un salto inadecuado, ¿verdad? ¿No? Es decir, porque la centralidad de la Tierra puede ser una centralidad de tipo espiritual. O sea, si alguien me dice cuál es el centro de la Argentina, dice, bueno, a un lugar de la provincia de Córdoba, ¿no? Equidistante del este, del oeste, del norte y del sur, el centro. Ahora, ¿cuál es el centro espiritual de la Argentina? Bueno, quizás sea el santuario de la Virgen de Luján, que no es el centro físico, pero es el centro espiritual, moral, ¿no? Al menos para un católico, ¿no? En fin, entonces, ¿por qué la centralidad tiene que ser física, ¿no? Si acá hay una estrechez de mirada, ¿no? de eclesiásticos, que cuando Galileo publica en 1616, creo, su primer libro, le llaman la atención, ¿no? Galileo después decide no publicar más, porque en aquella época la Iglesia no solamente tenía autoridad moral, sino tenía poder político. 20 años antes habían, o sea, en la misma época, más o menos 1600, entre el 10 y el 20, habían condenado a la hoguera a Giordano Bruno, ¿no? Y cosa que
va en contra del espíritu evangélico, ¿no? Jesucristo nunca hubiese hecho ni parecido eso, ¿no? En fin, es un aspecto mundano, politizado de la Iglesia. Bien, entonces Galileo se dedica a otras cosas. En el año 32 publica el diálogo ¿no?, de los dos grandes sistemas, porque sube a la cátedra de San Pedro un amigo suyo, Urbano VIII. Entonces Galileo, confiado en que en Roma va a tener un protector, él publica esto, pero aparentemente él ahí en ese libro se le va la mano y parece que eso es algo que dicen que sí, que no, en fin, o le hacen creer al Papa que Galileo se está burlando de él, ¿no? Entonces el Papa lo llama, en fin, lo hace llamar, en fin, lo procesan y lo condenan por hereje y lo obligan a renunciar a la teoría heliocéntrica, ¿no? Porque la verdad no es así, la verdad es otra, es geocéntrica, ¿no? Entonces el Papa Juan Pablo II, en los años 90, pide perdón, rehabilita a Galileo, pide perdón, ¿no? Un acto de humildad, de reconocimiento, importante, ¿no? Importante, ser humilde, ¿no? Porque llevamos un tesoro en vasijas de barro. El tesoro es Cristo, la vasija de barro somos nosotros. Entonces, Galileo, en fin, es condenado a cadena perpetua, pero tiene una prisión domiciliaria, ¿no? O sea, no va en ninguna prisión. El mayor científico de Europa, reconocido como el mayor científico de Europa, no puede recibir visitas en su casa por orden del Papa. Lo cual es obviamente un abuso en doble sentido. Es un abuso porque se trata de materia científica, no teológica. Y en segundo lugar, porque el Papa utiliza no la autoridad moral que le corresponde, sino el poder político. Porque a partir de Galileo se transforma en un símbolo, en un mito de la oposición radical entre la ciencia y la fe. Dice Galileo, la naturaleza es un libro. Después es un libro escrito por Dios. Aquí Galileo introduce el término Dios, que sin embargo los sucesores de Galileo lo van a tachar como innecesario, ¿no? ¿Por qué Dios? Aparte, el método científico excluye a Dios, porque el método científico solamente es válido cuando se puede formular en términos matemáticos. ¿Por qué? Sigue la definición, escrito por Dios en lenguaje matemático, cuyos caracteres son triángulos, círculos y formas geométricas. El lenguaje de Dios es la matemática, las matemáticas. Y esto también es un problema real, porque a partir de Galileo la naturaleza se va a matematizar. Esto lo vemos en Newton claramente, ¿no? La materia es, en fin, es la cantidad derivada de la densidad y el volumen, etc. Todos las definiciones de la física clásica, ¿no?, de la mecánica newtoniana, van a ser definiciones que van a dejar de lado la cualidad, solo la cantidad, ¿no? Aristóteles y Santo Tomás, ellos insistían en la cualidad de las cosas, y un poco olvidando la cantidad, ¿no? En cambio, Galileo desecha la cualidad y se queda con la cantidad. Entonces, todo lo que puede ser científicamente demostrado debe ser formulado en forma matemática. Dios no entra en esa definición. Dios no puede ser un miembro de una ecuación matemática. Tampoco la finalidad. Un autor que leí recientemente, un poco preparando esto, ¿no?, dice que aquí se ve un poco la complementariedad de la ciencia y la religión o la filosofía. Porque la filosofía puede sí establecer fines, la ciencia no. La ciencia sabe cómo, pero no sabe por qué, ni tampoco conoce la causa primera. En cambio, la filosofía no sabe cómo, pero sí puede intuir el por qué, el para qué, y también puede llegar a la causa primera, ¿no?
De modo que en la teoría de las causas, de aquí estaríamos como repartiendo entre la ciencia y la filosofía el análisis y las diversas causas, ¿no? Esto resulta interesante, ¿no? Me parece a mí, es interesante. Bien. El tema es que Galileo matematiza la naturaleza y lo hace porque lo necesita hacer. Él necesita matematizarla para experimentar, para sacarle el jugo, para conocerla. Ahora bien, el problema es que a partir de él se va a ir reduciendo cada vez más la realidad a las matemáticas, lo cual es erróneo, obviamente, porque la realidad es una síntesis de cualidades y cantidades. Pero Galileo, ya siguiendo a Demócrito, ya habla de que lo objetivo es lo matemático. Es más, él dice que el conocimiento divino es matemático, que la razón divina es matemática, y que cuando uno llega a formular en forma matemática una realidad, está conociendo realmente como conoce a Dios, ¿no? Un poco eleva la matemática al nivel de la teología, al nivel aún más del conocimiento que Dios mismo tiene de las cosas, lo cual obviamente es una exageración, ¿no? Sí, siempre vamos a encontrar en la filosofía o confusiones o exageraciones dentro de todos los méritos y todas las verdades que todos los filósofos han tenido, ¿no? En fin, entonces la historia de Galileo, el mito, la historia y el método científico, que es lo más, creo, rescatable de todo esto, ¿no? Son estos puntos que quería compartir con ustedes. En fin, termino con la frase de Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna. La naturaleza es un libro escrito in linguaggio matematico, dice él, en la lengua matemática, cuyos caracteres son triángulos, círculos y formas geométricas. Que tengan un muy buen día.